de ese podcast salen. Aquí estamos, ya estamos aquí grabando desde Puerto Rico y hoy me acompaña Félix Badilla desde Costa Rica, pura vida, Ruco, pura vida. ¿Cómo le va, Félix? ¿Cómo le va? Oye, pero miren este invitado de hoy. Hoy vino súper, mire, se puso hasta el gabán, se puso el pin, puso su libro allí. Para mí es un honor y un privilegio tenerlo aquí al querido Félix Badilla. Le voy a contar cómo conozco a Félix. Es el segundo que tengo aquí en esta experiencia después que fuimos al IMC. El IMC International Maxwell Conference, más allá de la experiencia de compartir con el recurso de John C. Maxwell, de la gente de Maxwell Leadership en español, siempre he dicho que lo mejor de esta experiencia son las conexiones y las relaciones que uno hace, y qué mejor que compartir con la gente linda que conocimos allá y con quienes hemos creado conexión. Y hoy nos vamos allá de los mares a Costa Rica, pura vida, diferencia de horario. He visitado este país y yo dije, Félix, tú tienes que estar en mi podcast, así que adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Félix Badilla por acá. Y de verdad que es un privilegio. Y cuando estuvimos en aquel evento, fue un honor conocerte, saber que compartíamos esa misma pasión y además de la pasión, los dos conectamos muy bien porque entendemos el liderazgo desde otra perspectiva. Es una perspectiva más de ser influencia a través del servicio. Y me acuerdo tu carisma, me acuerdo de esa energía que traías en ese evento y de verdad que conectar contigo es un gran honor, es una bendición y hoy estamos acá compartiendo con tu comunidad, con tu gente, súper privilegiado por ser parte de tu proyecto y saber que podemos sembrar una semilla, es decir, en pocas palabras, cumplir ese propósito para lo que fuimos creados. Wow, espectacular. Félix, me llama la atención, cuéntanos tu historia, dónde nace y surge esta experiencia. Primero que el proyecto, mientras estuve hablando con Félix, descubrí que Félix también es cantante, o sea, tiene unos videos donde hace unos videos espectaculares en el sentido de que para acompañamiento en la oficina, me di cuenta que muchos de estos videos ahora están trending, porque a veces uno simplemente lo que quiere es escuchar música mientras está en la oficina, y Félix hace esos videos que está brutal, espectacular. Lo que sí me llamó la atención fue el libro que vamos a hablar ya mismo. Pero ¿dónde surge esta pasión por el liderazgo? En Puerto Rico decimos el ser presentado, el estar en todas, el que de momento, ¿dónde surge todo esto? ¿Y cómo comienza esta trayectoria o esta historia quizás en el ámbito escolar o en la escuela cuando eras pequeño? ¿Cómo fue esto? Sí, te cuento desde que nazco, realmente nazco en una familia con una visión eterna. ¿Por qué lo llamo así? Porque desde pequeño la fe estaba dentro de ese núcleo familiar. Y hace mucho eco porque es lo que yo digo siempre, es lo mejor que me ha pasado, aparte de conocer a Jesús. Y la segunda cosa mejor es crecer en un ambiente donde te involucras en ese crecimiento espiritual, donde hay una prioridad. Y eso me lleva a una trayectoria de vida demasiado especial porque cuando conecto verdaderamente con Jesús, que Él toca mi corazón después de confesar que Él es mi Señor y Salvador, a los 14 años aproximadamente, tomo ese paso de bautizarme. Y eso transformó mi corazón y me hace sentir merecedor de esa gracia. Lo que pasa es que a través de estar expuesto a la luz de la escritura, esto te transforma desde adentro hacia afuera. Entonces ya tu vida tiene otro sentido. Y ahí es donde mi niñez es una niñez súper sana, es una niñez que se deleita en ir a compartir a Jesús a través de esas experiencias de estar expuesto en este círculo de evangelismo. Y años después entiendo mi pasión y entiendo mis dones y entiendo los frutos del Espíritu que Él deposita en mí a través de este crecimiento. Y es porque se sembró una semilla y esa semilla germinó. Y esa semilla, cuando la siembras y tiene los medios necesarios, ese árbol da frutos. Entonces, yo comparo el evangelio con una semilla que es
haber aceptado a Jesús, volver mi mirada completamente a Él. Es decir, en la palabra de la traducción original del arrepentimiento es cambiar de dirección. Una vez yo reconozco que soy pecador, soy consciente de no querer volver a cometer esos actos que hacía, que la palabra pecado en la traducción es desobediencia, prácticamente. Ujú. Entonces, cuando yo tengo claro el Evangelio, entrego mi vida a Jesús y empieza a dar frutos. Pero los frutos los veo a través del colegio, no sé cómo lo llaman allá en donde estás, pero nosotros aquí le decimos colegio y empiezo yo a dar ese paso exponiendo mis dones. Y uno de mis dones es el evangelismo. El otro es el don de sabiduría y el otro es el de fe. Entonces, cuando estoy con un amigo que fue uno de los que Dios puso en ese tiempo, los dos empezamos a hablar del amor de Jesús y compartíamos el Evangelio. Y eso es desde el colegio. Y a partir de ahí, mi visión se va extendiendo ya cuando empiezo a trabajar, pero antes de trabajar estoy con esa inquietud de saber qué estudiar, ¿verdad? Y es otro de los checkpoints de mi carrera. Yo le decía al Señor, cuando soy consciente de todo lo anterior, ayúdame a tomar una decisión que va a trascender los próximos años de mi vida, bajo tu voluntad. Y ahí es donde yo, y le hablo a los estudiantes porque sé que este espacio también está dedicado para ellos. Ujú. Y cuando yo no sabía qué estudiar, era una duda tan grande que había en mi corazón, porque el miedo más grande era equivocarme y no hacer la voluntad de Dios para lo que fui enseñado. Ujú. Entonces, oré demasiado para que el Señor me revelara y que hiciera lo posible y que abriera las puertas para yo ser ingeniero. Ok. Porque yo tenía demasiadas carreras que Ujú. de pronto me llamaban la atención, ¿verdad? Y la ingeniería en ese entonces era algo que me apasionaba mucho. No quiere decir que no me apasiona ahora, pero ahora tengo una evolución de mi trayectoria que me ha hecho a disfrutar de la ingeniería en un tiempo y ahora ir mucho más adelante con algo mucho más grande que la ingeniería. Ahora, no quiere decir que la ingeniería no esté bien, está perfecta, pero eso me sirvió para potenciar lo que ahora yo soy y hasta dónde quiero llegar. Entonces, lo bonito de esta experiencia es que cuando yo ya llego a estudiar, yo le decía al Señor que limitara ciertas cosas para que no sucedieran y así yo tener conciencia de cuál era su próximo paso. Luego de varios filtros, ya siento esa convicción que Dios me pone, estudio ingeniería electromecánica. Y me voy a la universidad con mi papá y... Oye, me llama mucho la atención, déjame detenerte allí, porque dices que tienes la confirmación de lo que tienes que estudiar. A mí me hubiese gustado que me dijeran lo que tenía que estudiar y cómo lo tuviera que estudiar, pero ¿cómo fue esa experiencia de convencimiento donde tienes que estudiar esto específicamente? ¿Cómo fue eso? ¿O cómo llegaste a esa conclusión? Sí, básicamente es algo que recomiendo a todos. Hay un test vocacional Ajá. que uno hace para ver cuáles son ciertas Los habilidades intereses. que Ok, tiene. muy bien, muy bien. Exacto. Me encanta. Entonces, desde ahí es el primer consejo que les doy a los estudiantes, porque uno cuando está en esa edad no sabe cuáles fortalezas y debilidades tiene, Ujú. y no sabe cuál es su configuración mental. Ujú. Entonces, lo que pueden hacer es descartar lo que no les gusta. Ah. Definitivamente, usted dice, es que eso a mí no me apasiona. Ujú. Ahora, para que tengan una idea de qué les puede apasionar, ¿qué harían ustedes si alguien hoy te está pagando por algo y si te dejara de pagar, lo seguirías haciendo? Ujú. Esa es una pregunta poderosa para que sepas si realmente esa es tu pasión. Ujú. Entonces, se están pagando por algo y si lo dejan de hacer, sigues haciéndolo. Es decir, Ujú. lo harías aunque no te pagara. Bello. Entonces, cuando yo me acuerdo de la ingeniería, eh, yo digo, es que eso me apasiona muchísimo, ¿verdad? Porque empiezo yo era muy curioso y desarmaba los carritos que tenía y los motores y andaba viendo qué desarmo y todavía lo hago porque me gusta mucho saber cómo está diseñado internamente las cosas.
Y entonces, claro, cuando yo lo veo a un nivel más macro, cuando me imagino motores, plantas eléctricas, compresores, y cuando uno ve, digamos, tiene una experiencia y eso es bueno, ir a ciertas empresas que abren espacios para que veas cómo es el campo laboral. Entonces, eso es algo muy sano, que ustedes como estudiantes tienen que hacer cuando hay ferias y empresas abren las puertas. Vayan, porque es ahí donde ustedes van a decir, esto es lo que quiero o no. Entonces, yo tuve esa experiencia y al final, cuando tenía las carreras básicas, que me recuerdo en ese entonces, era ingeniería en sistemas, era, qué sé yo, turismo, porque me encantaba la naturaleza, Wow. inclusive la psicología. Yo decía, ya, Estas ramas, tres. ajá, ramas así como diversas, diferentes a la ingeniería. Me encanta la mecánica y me encantaba la parte eléctrica. Entonces yo dije, bueno, la fusión de estos dos va a ser algo mucho más poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sistemas no me gusta programar, me parece demasiado tedioso y eso es la base de esa carrera. Entonces no quiero eso. Psicología en aquel entonces, ahora sí me gusta leer, pero en aquel entonces no me gustaba. Y yo yo no podía decir, es que tengo que leer demasiados libros, no lo voy a lograr, yo no quiero leer. Entonces psicología ya no. Entonces ven, ahí ustedes van descartando hasta que llegas y ahí es donde yo ya sentí mucha la convicción de Dios, donde yo le dije al Señor, vea, si abres las puertas y, y voy paso a paso hacia ese objetivo, entonces siento que tú me vas a dar esa aprobación. ¿Y cómo fue? Primero, eh, cuando converso con personas con mucha mayor experiencia, estas personas pueden darte un mensaje. Y el mensaje que a mí me dio un amigo muy cercano, me dice, un pato no aprende a nadar si no se tira al agua. Wow. Y eso marcó mi corazón porque yo tenía miedo, porque en su momento no era tan bueno en matemáticas y la ingeniería está llena de, de mate y yo pensaba que me iba a ir mal y me iba a ir mal. Me costó mucho, pero lo logré y en ese entonces me dice mi papá, vea, tenemos la oportunidad de ir a esa universidad privada, vamos a ver qué pasa, si nos dan alguna beca y podríamos hacer un gran esfuerzo para eso, porque yo sabía que en mi familia no habían los medios económicos para estudiar en una universidad privada. Apliqué a las universidades públicas con esos exámenes y lastimosamente no lo logré. Sí, porque tienen un índice de admisión, ¿no? Es decir, Exacto. como que un índice de admisión para que entonces pueda ser parte de la universidad, como decimos, universidad del Estado o simplemente una universidad privada. Entonces, en esa búsqueda, una vez te admiten a esa universidad, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Sí, la privada era simple, simplemente estás ahí, te muestran el programa y cuando ya me dijeron, hey, te ofrecemos una beca de 40%. Oh. Y claro, a nosotros se nos iluminaron los ojos, porque de ir a la oportunidad para estudiar, para ser alguien, que eso es como el concepto de la sociedad, ¿verdad? Estudias para ser alguien en la vida. Eso es lo que nos han dicho. Y estudiar no está del todo mal, más bien es algo extraordinario, es algo muy bueno, muy productivo, muy provechoso. Ahora, en ese entonces ya pues, mi papá me dice, y es algo que también marcó mi corazón, si ya nos dieron el 40%, Dios nos va a dar ese 60%. Y pasaron 3 años donde llevé bloques completos y al estar ahí mi papá siempre Dios le suplió hasta lo último para poder ayudarme a estudiar. Y es demasiado hermoso porque eso fue la base para desarrollar mi carrera profesional, que ya tengo 12 años en esa parte. Wow. Y desde hace mes y medio ya di el salto a algo que considero mucho más grande para cumplir todavía mucho más mi propósito en la vida. La empresa privada durante 10 años
me ofreció oportunidades laborales y estuve ahí desarrollándome como profesional. Y, y me abrió las puertas en muchas posiciones y me hizo ser un gran líder. Coordinaba un equipo entre diciembre y Semana Santa acá de más de 100 personas en diferentes empresas, liderándolos con algo demasiado importante que yo considero que aprendí acerca del ejemplo de Jesús, y es con amor a través del servicio. Y lideraba, Albert, personas con el doble de edad que yo, 40, 45 años, y, y gracias a servirles con amor, me ganaba sus corazones y podía liderarlos y sacar los resultados que se ocupaban para la empresa. Oye, ya te me adelantaste a la empresa, pero ¿cómo fue esa experiencia mientras estabas en la universidad, donde hay un proceso de adaptación? Es decir, Sí. llego a la universidad, ahora tengo un compromiso porque tengo que cumplir con lo que me toca, a diferencia de quizás otros estudiantes cuando vienen a la universidad, que quizás vienen a una disciplina que no les llama la atención y de momento no dan el grado, pero en este sentido tu vida cambia porque tienes que comenzar a estudiar y tienes que adaptarte a esta nueva vida en la universidad. Y no solamente eso, tienes el peso de que tienes una aportación económica de tu familia y una aportación económica de la universidad. Por lo tanto, el peso y la responsabilidad de poder cumplir con eso, a eso le sumamos esa fe y creencia de que estamos cumpliendo con lo que Dios nos envió. ¿Cómo te adaptaste y cómo es la vida universitaria en una universidad privada en Costa Rica? ¿Cómo fue eso? Sí, prácticamente la universidad privada tiene más oportunidades para gente que trabaja. Ok. O gente que solo se dedica a estudiar. Entonces, los horarios son bastante flexibles. Al final yo iba a estudiar casi que todas las semanas, hasta los sábados. Pero esta adaptación a nivel de fe y a esa presión que yo tenía, porque ¿sabes qué me dijeron? Que si me quedaba en alguna materia, perdía la beca. Y mi papá también me dijo, si pierde la beca, no le puedo seguir pagando Wow. esa parte que corresponde. Y para la gracia y para la gloria de Dios, no me quedé en ninguna materia. Es decir, pude salir con todas las materias de la ingeniería sin tener que poner en riesgo esa, Esa esa beca. parte. Exacto. Entonces, y algo que yo les recomiendo, y aquí es donde yo utilizaba mucho la fe, y es que, y eso se llama imaginación creativa, o un principio que le llaman el de la autosugestión, que yo le digo autoconvencimiento. Al final es Hebreos 11:1, y al final La es certeza llamar, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la Reina Valera, ¿no? exacto, y al final es otro pasaje que dice, es llamar a las cosas que no son como si Como si fuesen. fuesen. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo agarraba el temario de estudio donde veía los cuatrimestres, las materias que había, y siempre pensaba que ya iba por el cuatri que seguía. Es decir, Ok, tachaba antes de empezar las los otros. materias, porque por mi fe, porque yo sabía que las iba a pasar. Es decir, sin antes llevarlas, ya yo estaba en el segundo escalón. Sin antes llevarlas, cuando estaba en el segundo escalón, ya yo me veía en el tercer escalón, y la imagen mental que yo me hacía era subir una escalera por cada cuatrimestre hasta llegar arriba con el título en la mano. Bello. Esa fue mi convicción de fe para poder producir al final esos resultados. No, suena muy bonito y muy utópico porque todos tenemos fe. Yo terminé mi doctorado y terminé una maestría y mis certificaciones, pero es lindo tener fe, pero sí hay algo que aplicar y es aplicar esa fe, porque sí nos vemos proyectados en que vamos a completar el cuatrimestre, pero hay que tomar una disciplina de poder cumplir con las materias que tenemos asignadas. Y a eso le sumamos nuestro estilo de vida, que quiero que me abundes en esa área también. ¿Cómo fue tu preparación académica en el sentido de que tengo que estudiar, pero a la misma vez tengo un ministerio, o sea, estaba en la iglesia, tengo vida más allá de la academia? ¿Cómo estructuraste y organizaste para poder quedar bien en ese sentido, even though, a pesar de que teníamos esa fe para poder sobrevivir cada cuatrimestre?
¿Cómo organizabas en aquel momento? Buenísimo, esa es una excelente pregunta porque desde que yo estoy con conciencia en el colegio, en la escuela, bueno, en la universidad, mi principal objetivo siempre fue cumplir mi propósito. Y entonces yo ordenaba todo a través de cumplir ese propósito. Y ese propósito, en aquel entonces, el propósito evoluciona. Pero en aquel entonces a mí me apasionaba mucho servir. Y entonces yo estructuraba las materias, los horarios, para que siempre mantuviera la prioridad de poder dar ese servicio hacia Dios, ¿verdad? Que es mi pasión. Yo amo servirle al Señor. Entonces, yo iba a la universidad siempre con un para qué. Y mi para qué principalmente era llevar a Jesús. Entonces, al final el tema de estructurar, digamos, un horario y tal, de poco, a veces se puede ser flexible cuando la universidad te pone ciertos horarios, de ahí toca tomarlos, ¿verdad? Aunque tocaba tomarlos, aunque cumplía un horario, no quería decir que mi prioridad se desplazara por eso. Entonces mi prioridad siempre fue servir. Y en ese entonces fue cuando yo empecé en la música. Y desde que soy joven y adolescente, paralelamente le serví al Señor por medio de la música. Y es una historia bonita porque estaba yo en un servicio y llega una palabra de parte de Dios a mi corazón y me dice como, escoge en qué quieres servirme. Ok. Y entonces yo decía, Señor, no sé, ya yo quiero servirte, pero ayúdame a entender en qué, para qué, dónde puedo empezar. Y entonces fue cuando mi papá adquiere una guitarra para la misma iglesia, para que la pudieran utilizar ahí. Y entonces mi abuelito le da una guitarra a él y ya teníamos dos. Y yo la empiezo a ver y la empiezo a tomar y empiezo a ser curioso y empecé a practicar guitarra. Y entonces ya yo tenía con qué servirle al Señor. Y esa fue la puerta para que mi adolescencia, mis etapas de colegio, universidad, siempre tuvieran esa prioridad en mi vida. Por lo tanto, eso marcó que yo no me dejara influenciar por ciertas prácticas que estamos expuestos como jóvenes. Y eso me aferró y ancló mi fe para que yo pudiese hoy decirte que no he experimentado los placeres que me ofrece el mundo, porque no tengo tentación a ello, porque no he estado expuesto y porque siempre que llegué a la universidad, al colegio, al trabajo, llevé un estandarte donde decía, soy hijo de Dios y seguidor de Jesús. Y esa diferencia hizo que yo tuviera tanta convicción de respetar y obedecer en lo que yo creía. Entonces, al final, todo forma parte de un plan perfecto de Dios, porque te ha puesto donde necesitas que estés. Y cuando entiendes ese propósito eterno, lo desarrollas y el Señor te permite abrir y cerrar nuevos ciclos en su tiempo. Hermoso. Luego que cierra este ciclo de la universidad, llegas a la industria. ¿Cómo surge la oportunidad en la industria? Sí me llama la atención, ¿verdad? De que somos seguidores del Señor, pero en ese aspecto, ¿cómo fue la experiencia de llegar a la industria? No sé si la industria era cristiana o cómo fue esa experiencia cuando llegaste a la industria. ¿Cómo trabajaste eso? Eso es una buena pregunta porque cada cambio, cada vez que usted entra a una nueva etapa, a un nuevo proceso, tiene que afrontarlo, tiene que reinventarse cada día. Y la etapa laboral, siempre yo he sido el más pequeño de todos, digamos, en estos procesos. Ahora que ya estoy más grande, ya no me veo tan pequeñito, pero siempre esa introducción a estos procesos ha sido como, ay, qué chiquito más lindo, ¿verdad? Es como, y la gente depositó en mí confianza y Dios puso una gracia en mí
para que estos procesos fueran mucho más simples. Y lo bonito fue que cuando empecé en la industria, nadie me contrataba. Ay. ¿Por qué? Porque era muy joven, Ajá. parecía muy joven y no tenía experiencia. Entonces, para los estudiantes, me dirijo y para las personas que están en esta etapa, yo en un momento quería a la mitad de la carrera ir a trabajar en algún tiempo medio o lo que sea, porque nadie me quería contratar, no tenía experiencia laboral. Y al final fue muy duro el inicio de entrar en la industria porque empecé en un taller de mecánica de precisión de unos amigos de mi papá y al principio no me pagaban nada, es como, venga y ayúdenos a hacer lo que sea. Y era voluntario. Ajá. Y esta es tu herramienta principal. Y me dieron una escoba. Y de ahí los primeros, qué sé yo, 22 días no tenía nada más que una escoba en mis manos. Y poco a poco fui evolucionando, ganándome la confianza del taller, donde me enseñaron muchos valores, más allá de la parte técnica, porque ellos sabían que yo como ingeniero, que estaba casi terminando la carrera en una posición técnica, ellos no me iban a formar para quedarme ahí, simplemente me querían enseñar a trabajar. Bello. Y entonces fue muy, muy especial porque eso fue lo primero que yo puse en mi currículo. Taller tal, 3 meses. Y evolucioné y hay algo que el Señor me enseñó en esa experiencia. Y fueron 3 cosas. Y es que, hablando de la parte financiera, cuando ya después de esos 22 días empecé a ganar como unos $60 a la semana en ese taller, ¿verdad? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, era algo muy significativo. Y mi mamá me pedía la mitad del salario para que yo ayudara a la casa. Y yo, mami, pero es que no estoy ganando nada, ¿cómo le voy a dar la mitad? Y también estaban los principios bíblicos de darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Ajá, el diezmo. Exacto, y entonces yo luchaba contra mi humanidad y yo decía, Señor, pero entonces cuando me pagaron por primera vez, lo di como primicia. Okay. Me despojé de mi humanidad y dije, Dios, aquí tengo esto primero que me gané y te lo entrego, es mi primicia. Y lo bonito fue que después empecé a luchar conmigo mismo, en donde ya me pasé a otro trabajo, en donde fue la primera experiencia ya más formal y era ayudante técnico, este ayudante que anda pasando la herramienta al que está trabajando y era una empresa de puertas automáticas. Ah, bello. Y me contrataron porque tenía licencia y ocupaban a alguien con licencia para que llevara el técnico que no tenía, ¿verdad? Y ya yo venía con esta experiencia previa. Y fue una etapa muy bonita porque como que rompí, digamos, esos límites que tenía en mi mente de que siempre estaba en una posición como de poca experiencia, ¿verdad? Ahora abrí las puertas al mercado laboral y enfrenté esa etapa y llegué, me dieron un reconocimiento por llegar temprano. Wow, wow. Entonces, digamos que esa parte fue bonita, pero ahí es donde aprendo las 3 cosas. 1, a darle a Dios lo que es de Dios. Ajá. Número 2, a dar a la casa para bendecir a mi casa. Ajá. Y número 3, comprarme lo que yo quisiera o lo que fuera necesario, porque yo limitaba mis recursos para ajustar presupuestos a proyectos personales y no me comía una galleta, Albert, aunque tuviera hambre. Wow. Entonces al final aprendí esas 3 cosas y el Señor me hizo un upgrade en otro trabajo donde ya ganaba mucho más, 3 veces más de lo que ganaba en el anterior. Y entonces volví otra vez y ya me fue transformando mi corazón hasta la fecha que de hace, pasaron 10 años, estuve en una experiencia, renuncié a mi trabajo
en el que era estable, en el que me apasionaba tanto, donde coordinaba a ingenieros de campo, y renuncio por una convicción espiritual. Y por eso digo que esto es algo muy poderoso. Dios pone los sueños en ti desde antes de nacer. Y esos sueños, ¿qué quieren decir? Una profesión, una carrera, una, qué sé yo, una ocupación, algo que te apasione. Y el Señor había puesto en mí la ingeniería electromecánica desde antes de nacer. Porque yo me acuerdo que pasaba por ciertas plantas acá en Costa Rica de componentes electrónicos y así. Yo quiero trabajar ahí. Yo quiero trabajar allá. Y cuando entré a la última empresa, que duré 10 años, yo iba pasando por la empresa y yo dije, en el nombre de Jesús, voy a trabajar en esa empresa. Y un año después me llamaron y esa es la experiencia de 10 años que tuve. La interrumpí porque me fui para España a estudiar un máster, una maestría en Dirección de Administración de Negocios en Madrid. Pero ahí fue otra transformación, ¿verdad? Ahí fue como, necesito que renuncies a ese trabajo que tanto te gusta y que por fe vayas a hacer mi voluntad en España. Entonces te fuiste a Madrid. Espérate, ¿cómo fue esa experiencia de ir a Madrid? Antes de entrar a otro tema que quiero. ¿Cómo fue Madrid? Porque acá está todo perfecto, en Costa Rica está todo perfecto, Dios me habla, Dios está aquí, Dios está en el trabajo, toco la guitarra, pero y ahora cuando llegamos a Madrid, que es diferente, ya no tengo mi iglesia, ya no tengo mi guitarra, ya no tengo mis hermanos en Cristo, allá la vida es más cosmopolita, más liberal, un poquito más complicado el tema de la evangelización o empezar a espiritualizar todo. ¿Cómo fue ese cambio? Wow, esa es una pregunta demasiado chida porque uno de mis sueños desde antes de nacer era visitar España. Yo veía la bandera y yo decía, uy, yo quiero estar en ese lugar. Hay algo que me llama a ese país. Y mi sueño siempre fue viajar a un país, ¿verdad? Y cuando yo tenía 18 años, yo pasaba por el aeropuerto y yo decía, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Bueno, el punto es que, para hacerlo corto, la empresa me mandó a Brasil. Y ese fue como mi primer país. Y yo le decía al Señor, si usted me permite ir a Guatemala, a Panamá o a Nicaragua, que son los países que están más cerca, ya cumpliría mi sueño. Entonces me envió a Brasil y donde vi esa experiencia internacional, empecé a conectar con gente de Latinoamérica en esa capacitación donde estábamos. Y la gente era demasiado especial y yo dije, wow, y pude hablar de Cristo a ciertas personas. Y yo dije, qué chido, digamos, mi limitante en Costa Rica se abrió a algo mucho más grande. Y fue cuando entró esa pasión por viajar y llevar a Jesús. Y después fui a otros países para llegar ya a España, donde fue ese brinco de fe gigante que me lleva a prácticamente vivir un tiempo en España. Ya no es lo mismo, no es como que vamos a visitar por una capacitación, vamos a estar un buen tiempo allá, lejos de casa, y estamos hablando de un vuelo de alrededor de 8 o 9 horas. No estamos hablando de ir a Brasil en 3 o 4 horas, estamos hablando de 8 o 9 horas. Exacto, pero ahí ya el Señor me llama mi corazón algo con un propósito eterno, porque me empecé a involucrar en movilización. Y la movilización, en términos prácticos, es estar involucrado en llevar el evangelio o llevar a Jesús a otros países, ¿verdad? Okay. Y entonces ya para mí era como ver a personas, llevé cursos adicionales, viendo personas que podían hacer cosas increíbles en nombre de Jesús, y yo estando en una empresa sentado en la computadora. Entonces se enciende más todavía mi espíritu al ver cosas imposibles que personas cuentan que han hecho en el nombre de Jesús, y yo decía, wow, y yo estoy sentado en una compu, y yo necesito hacer algo mucho más grande, y yo no me puedo quedar aquí en algo para el cielo. Y entonces fue donde estructuré una estrategia que fue estudiar una maestría para poder estar más de 3 meses en España y poder servir allá. Ok. Entonces mi principal objetivo siempre fue servir y llevar a Jesús. Y la experiencia de salir de mi casa, el Félix que estuvo en Costa Rica, el que se fue y el que volvió, fue diferente. Okay. Crecí, mi hermano,
en otro nivel, primero espiritualmente, aprendí a depender de Dios y a confiar en Él en muchos procesos. Aprendí a nivel personal en relaciones, de compañerismo, en tener esa exposición con culturas diferentes, en salir, digamos, de ser tico y decir mis dichos y tener que mimetizarme y aprender a no perder mi identidad, pero sí a ¿Y acoplarme. fuiste a una universidad cristiana o fue un máster en otro tema? No, en máster en otro tema, sí. La institución Ajá, era secular, o sea, tenía compañeros que no eran cristianos ok. y lo bonito fue que Dios utilizó llevar, digamos, a Jesús a través de la maestría para poder conectar con ellos y compartirles a Jesús y llevarlos. Y hoy por hoy hay varios frutos de personas que siguieron el camino de Jesús después de aquella visita y que Dios me dio el privilegio de ser utilizado para poder llevarles esa semilla. Y ahí es donde yo descubro cuál es mi propósito específico. Y es sembrar semillas en los corazones de las personas para que el amor de Dios crezca en ellos a través de Jesús. Y en eso se fundamenta todo mi proceso, toda mi experiencia y todos los proyectos que hago. Entonces, la experiencia de Madrid fue mucho más eterna que realmente ir a estudiar un máster y decir, tengo una maestría, porque al final ir a un país como este te expone, digamos, a muchas cosas de crecimiento. Y es necesario. Yo empujaría a cualquiera que tuviera una experiencia afuera, porque vuelves siendo otra persona. Y también, lógico que hay que mantener las convicciones y los límites, ¿verdad? Porque yo tenía muy claro para lo que iba, pero después hubo muchas influencias que también pudieron desviar mi objetivo. Y al final fue una experiencia hermosa, una de las experiencias que más yo he disfrutado fue ir a estudiar afuera. Entonces, hoy tengo más de 23 países que he visitado en menos de 6 años. Bello. Con esta experiencia y ahora estoy en otro proceso que ya fue haber pasado de una maestría a algo más. Hermoso. Entonces, terminaste la maestría, regresas a Costa Rica. Sí hay dos proyectos con los cuales quiero que me mencionen para ir cerrando este espacio. Es el proyecto del podcast y obviamente llegamos hasta el libro, pero quiero también que me hables de Maxwell. ¿Cómo surge este proyecto del podcast que entrevistaste a 99 personas? ¿Con qué propósito era ese podcast? Muy bien, wow, gracias por hacer esa pregunta. Estoy yo buscando la forma de hacer algo mucho más grande, paralelamente trabajando en ingeniería. Y, y hay un proyecto que Dios había puesto en mi corazón que era estudiar un doctorado en Turquía. O más bien como era algo muy humano, ¿verdad? Pero yo después de haber vuelto de España, yo dije, bueno, hey, amo Turquía como tal, ¿por qué? No sé, pero siento mucha pasión por ese país. Y intento hacer un doctorado, aplicar, llegó a la última entrevista y yo decía, no puede ser, yo me voy para Turquía porque todo está saliendo de la mejor manera. Y resulta que vuelvo y me encuentro con esto del crecimiento personal y desde hace un tiempo atrás me pregunté si el coach me encontró a mí o yo encontré al coaching. Ajá. Y entonces me empecé a explorar esto de Maxwell a través de ciertos amigos que vi que habían llevado esta experiencia y yo dije, hey, voy a preguntar. En ese entonces estaba carísima. Y yo dije, no, hombre, esto no es para mí todavía, no tengo ese nivel económico para poder certificar. Y pasó un tiempo hasta que ya me involucro en procesos de crecimiento personal y me apasiona el coaching. Y yo digo, pero es que eso se acopla con mi propósito. Y realmente después de haber explorado ciertos emprendimientos ahí que intenté, yo digo, no, es que mi pasión es el coaching. Y claro,
estoy con el tema de verlo de Turquía y es ahí donde tengo un amigo que menciona acerca de un IMC de John Maxwell y entonces envía una invitación ahí y me uno, porque ya yo venía trabajando mi mente escuchando Maxwell desde un tiempo atrás y yo, bueno, si mi coach pues se certificó con Maxwell, pues, para mí debería ser también importante. Y entonces al final no se me dio lo de Turquía, del doctorado, y eso fue como lo que me abrió el camino para decir, voy con coaching de lleno. Ya, esto es lo que ya me quiero dedicar. Y entonces empecé a lo de la certificación y ya fue cuando ya fui al 2022, el primer IMC, ya iba atrás. Y me apasiona muchísimo. 2022 estás en esto, niño. Sí, 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 Oh, sí. wow. Ok. Estás desde el 2022 con Maxwell. Ajá, exacto. Madre mía, pero yo te vine a conocer ahora. O sea que 2022 llevas yendo al IMC. Correcto, sí. Ay, Cristo. Pero entonces ahí es donde surge el podcast. Ah. Porque yo digo, bueno, Dave, voy a empezar a crear contenido. Y yo me imaginé, Albert, antes de pandemia, yo me imaginé cuando en una visión que tuve, que las personas estaban dando charlas, conferencias en un auditorio vacío. Y yo me imaginaba dando esas charlas y esas conferencias en un auditorio vacío, antes de pandemia. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, yo tenía en mi mente como que crear un espacio donde yo tuviera, no sé, en una sala, a una persona y poder conversar de ciertos temas, pero no sabía qué. Y entonces estaba yo leyendo el libro de Napoleon Hill, Las leyes del éxito. Ajá. Y entonces ahí fue donde se me viene a la mente, el espíritu me pone esta palabra, esa frase: el éxito es diferente para todos. Y entonces, claro, yo voy a replicar esto mismo de Napoleon Hill. Nada más, cuando ya yo sé que las personas tienen una pasión, esta pasión se convierte en una profesión y desde su experiencia pueden definir un propósito. Entonces me doy cuenta de que todos tienen un éxito distinto, según su propósito, y entonces hago una fórmula. Y esa es la fórmula que rescato de estos 99 episodios del podcast. Wow. Entonces la fórmula, pero entonces, espérate, ahora necesito hacer otra pregunta, porque ¿cuántos IMC llevas en tu vida? Solo 3. Solo 3 y todos son en Orlando. No, el primero fue en Cancún, el segundo fue en Cancún, el que siguió fue virtual, pero no lo llevé virtual, y el tercero, digamos, el cuarto, porque son 4 años del 2022, el último fue en Orlando. Ah, entonces, ¿y por qué fuiste a todos los IMC? O todos estos IMC procuras ir. ¿Hay que ir a todos los IMC? ¿Qué experiencia tiene cada uno? ¿O puede continuar nuestra vida sin ir a los IMC? Porque yo pensaba que esto ya era lo último, pero no sabía que hay que estar yendo a tanto IMC en la vida. De ahí, vamos a ver. Para mí, yo casi que la mitad, el 60% o 50% de mis invitados del podcast fueron de los IMC. Ajá. Y son gente que tiene la misma pasión que uno y están dispuestos a colaborar porque saben que estamos en lo mismo. Y son personas demasiado valiosas. Bello. Y que pueden enseñar demasiado. Entonces, en el primer IMC invité, en el segundo IMC invité, pero ya en el tercero fui más relajado porque fui más como a disfrutar, no tanto como de pronto volverme loco a hacer conexiones para invitarlos a mi podcast, porque ya lo había terminado. Entonces, y fue un toque diferente. Es lo mismo el contenido. La Susi está desde el 2022 diciendo lo mismo. Bueno, es un chiste interno. O Juan, ¿siempre es lo mismo o cada vez varía? Para los de primer ingreso, porque a nosotros nos dividen en dos, en los alumnos. O sea que yo no estaba contigo en todas las conferencias porque sí te ibas para... Ay, ahora entiendo. Okay, claro. Ok, sí. No, pero después hablamos otro tema. Entonces, en ese aspecto surge el libro. Siempre verde, siempre creciendo. A ver si puedo interpretar algo.
Esto Ajá. tiene que ver con lo que hemos hablado desde el principio de la importancia de la semilla y cómo la semilla va germinando y todo el tema. Háblanos del libro, que es tu más reciente proyecto, porque mientras estamos grabando esto ya está publicado el libro. ¿Y qué te inspiró al libro? Ya tenemos podcast, tenemos las entrevistas y ahora tenemos el libro. Cuéntanos. Sí, prácticamente este libro es la fase base de una serie de libros que vienen. Mm, Y a mí me hace sentido separar el propósito en dos. ok. El primero, el propósito terrenal. El segundo, o el otro más bien, el propósito eterno. Mm, Y fusionarlos. ok. Este libro es de propósito terrenal. Ok. Entonces, en este libro yo te enseño a crear una mentalidad de abundancia desde ese propósito de vida, desde conectar con tu propósito para que Mm, crees abundancia con él. bello. Entonces, esto es la parte terrenal y trato de traer conceptos más humanos que espirituales. En ciertos detalles doy pinceladas espirituales, pero no es el enfoque. Porque Ujú. para mí esto es una punta de lanza para poder llevar a Jesús después a la gente que conecta con este contenido. Mm. ¿Ya? Y es ahí donde Este libro, viene. ¿si es cristiano o no es cristiano? Tiene tintes, pero no es cristiano del todo. Ok, bello, bello, Sí, bello, sí. bello. Digamos, yo no me puedo quedar callado en ciertas cosas que cuento Ajá, acá bello. de mi fe, entonces ahí es donde le doy como un tinte espiritual, pero no es el enfoque. Entonces, yo diría que no es cristiano al final. Ok, ok. O sea Ese, que es más de inspiración, siempre verde, siempre creciendo. ¿Y qué abundas exacto. allí en ese punto? Porque quizás los hermanos en Cristo pudieran entender, pero el que no está en esta línea, como diríamos, ¿qué pueden encontrar ese libro y qué herramientas te va a brindar ese libro? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque este libro está diseñado para personas que quieren crecer, pero no saben por dónde empezar. Ay, bello, bello. ¿Por qué? Porque tienes un sueño y Ujú, no sabes cómo llevarlo a la práctica, a la realidad. ujú, Entonces yo te doy primero conectar con tu propósito, porque de nada sirve empezar a hacer cosas que no tienen sentido en tu vida si al final no vas a poder disfrutarlo porque no conectaste con el propósito primero. ujú. Entonces te enseño a cómo llegar a conectar con ese propósito. Número 2, te enseño a crear abundancia con él. Número 3, hay un para qué de las cosas que tienes que tener presente del por qué estás haciendo lo que haces. Son 7 para qué. Número 4, 7 y para es qué. algo importante que a todos nos ha pasado alguna vez. Mm, Y es que todos en algún momento tenemos pereza, nos da pereza las mm, cosas. ajá. Entonces, si usted puede tener demasiados sueños, planes, estrategias, lo que quieras, pero si te da pereza todo, bro, no vas a hacer nunca nada. Exacto. Entonces te enseño a vencer la pereza, de una vez por todas. Y por último, el sistema sectorial del éxito progresivo, que son 4 cuadrantes que Mm, básicamente te enfoca en distribuir tus pensamientos a la práctica. El número 1 son resultados o frutos, que le llamo yo en el libro. mm. El número 2 son actividades. El número 3 es enfoque y el número 4 son compromisos. Son 4 cuadrantes donde cada cuadrante tiene 4 preguntas y la recomendación es desarrollarlo ya sea una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o las veces que quieras. Y esta metodología te va a llevar a tomar acción. Ese es el contenido para después, que es otro proyecto que viene más adelante, es ayudar a las personas que ya cumplieron con esto a crear un negocio digital. Ay, bello, bello, bello. No, hermoso por demás. Hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por este espacio y hoy no es la excepción. Sí me gustaría que me mencionaras por lo menos y vamos a empezar por los libros. ¿Cuál es un libro que recomiendas además del tuyo que ha marcado tu vida? Me consta de que la Biblia sí es uno de tus libros favoritos y predilectos, pero sí me gustaría que abundaras más en por lo menos esos libros que tú recomiendas que marcaron tu vida. Muy bien, es una buena pregunta. Bueno, sí o sí, número 1, la escritura, Amén. la palabra de Dios.
Y el segundo que desde ahí es donde nace todo, digamos, porque yo tengo una pasión por las naciones, por las misiones, y también tengo una pasión por la parte profesional. Y ese libro se llama Dispersados. Y aquí lo tengo, si gusta, ahorita te lo puedo. Es de Andre Scott. Ok, sí, creo que lo he escuchado. Ok, y ese es en términos de libro. En términos de podcast, ¿qué podcast escucha? El de Juan Beriken. Ajá. De vez en cuando lo escucho, sí. Y hay uno de Marian Estapé, Rojas Estapé. Ah, sí, Roja esta vez. Ajá, También. española. Ajá. Exacto. Y creo que en podcast, ahora estoy escuchando la app de la Biblia, pero en versión hablada, que también es casi que un podcast Ajá. de 20 minutos, que ese es el que escucho todos los días. Llevo 302 días de estarlo escuchando todos los días. Pero realmente consumo poco versus lo que creo. Porque al final trato como de aprovechar más tiempo en creación antes de consumir. Interesante. Y streaming, ¿sacas tiempo para el streaming, para ver televisión, Netflix? ¿No ves Netflix? ¿No ves alguna serie o alguna película que nos recomiendes? Miras que tengo 4 o 5 años ya de no ver absolutamente nada de contenido de streaming. Sí, ni películas, ni de series de Netflix, absolutamente nada, porque siento que no me genera tanto valor como cualquier otra actividad de crecimiento personal, digamos. Primero el enfoque bíblico, ¿verdad? Que yo digo como que, Señor, necesito invertir más tiempo en ti. Y la escritura para mí es como, yo prefiero llenarme espiritualmente con un contexto bíblico a andar viendo otro tipo de contenido. Ajá. Aunque no digo que no sea importante, porque sí, pero prefiero invertir mi tiempo en estas actividades. Y aunque yo cuando veía series o programas o lo que sea, sacaba siempre alguna enseñanza de la, como de la escena, digamos, de la película o de la serie, y me la traía para mí, para reflexión, y la enfocaba con algo bíblico, pero aunque la película no fuera bíblica, ¿verdad? Sino Ajá. como que, pero al final yo dije, esto es demasiadas horas las que pierdo, pudiendo invertir mejor mi tiempo en otras cosas que lleguen a muchas más personas. No, hermoso por demás. Entonces, en ese aspecto, sí, esta pregunta se la puedo hacer a los hermanos en Cristo. Mencióname 2 predicadores de tu país y 2 predicadores internacionales que hayan marcado tu vida. Dante Gebel para mí es el top. Ah, sí, el Me argentino. encanta, sí, otro nivel. Y el otro es Armando Alducci. Ah, ese es de acá de Costa Rica, ¿no? No, ese es mexicano. Oh, no lo había escuchado. Ah, Sí. bien. Ay, sí, no, sí, muy interesante en ese aspecto. Bueno, si la gente le gustaría contactarte o le gustaría tener una experiencia similar a esta o llevarte a su podcast en el sentido donde puedas conversar con ellos, perdón, o simplemente dar una conferencia o hablar de todos los proyectos que estás haciendo y dónde pudieran conseguir tu libro, por favor, adelante para que la gente te conozca un poquito más. Sí, primero pueden buscarlo como Siempre Verde, Siempre Creciendo en Amazon. Pueden también poner mi nombre, Félix Badilla. Este proyecto es el hijo, digamos, de un proyecto más grande que son cursos digitales, que es donde me voy a estar moviendo ahora. El curso se llama Always Green and Growing, que es prácticamente ya la parte digital de esta experiencia física. Y es ahí donde quiero seguir dando cursos. Ya he grabado 5 cursos diferentes de 1 hora, que la idea es compartirlos a la comunidad por un precio muy pequeño para que se puedan llevar buen contenido a un bajo costo. Y pueden igual seguirme en mis redes sociales como Félix Badilla VA, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí se van a dar cuenta de lo próximo que estaré compartiendo. Pero prácticamente, si deseas contactarme, si tienes esa inquietud, ese de cómo serían las sesiones 1 a 1 de coaching también, lo podríamos ver. Pero en general, eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Además de compartir un mensaje de crecimiento personal, poder sembrar la semilla de Jesús en el corazón de las personas y que
pueda haber un fruto en ellos en algún momento. Ojalá que el Señor me lo permita. Ay, amén. Entonces, bueno, ha sido una experiencia súper emocionante tenerte aquí con nosotros. Te auguramos mucho éxito en todos los proyectos, mi querido Félix. ¿Qué edad tú tienes? Por si alguien lo está preguntando por allí. ¿Cuál es la edad tuya? ¿Cuánto me calcula? Ay, 20 y algo. Estás en los 20 todavía, ¿no? 32. 30. Ah, mira, qué bien. Y ya tienes 26 países y 3 IMC. 23 países, 3 IMC, un libro, Wow. 12 videos musicales en YouTube. Wow, y ahora Pero viene un no, curso son más. digital y ya pronto estaba viendo que también ya te vas a casar también. Exactamente, si Dios quiere. Ay, sí, 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 Dios va a querer, Dios va a querer. Bueno, Félix, gracias por tu espacio. A saludito a toda la gente linda de Costa Rica y a ti, amigo y amiga, que estuviste hasta aquí viendo este episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Pendiente que seguro viene otro líder ordinario que hace cosas extraordinarias, así como Félix Badilla en este espacio de Hablando de Liderazgo con Albert. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.